libro muy conocido que nos gusta mucho, el libro de Santiago. Gloria sea al Señor. El libro de Santiago, bendito sea el Señor. La vez pasada decía, el domingo pasado, hermanos, la carta de Santiago es una carta muy práctica para la congregación, también muy bastante fácil de entenderla. Gloria sea al Señor y nos ayuda bastante. A Santiago capítulo 2, versículo 14 al versículo 26. Vamos a leer todos estos versículos, hermanos, pero no estoy seguro si lo terminaremos. Bendito sea el Señor. Lo leemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice su letra: hermanos míos, ¿de qué aprovechar si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, y en paz, calentado y saciado, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Oremos a Dios Padre. Gracias por su amor, su misericordia, Señor. Hemos leído, Dios mío, Padre, tu santa palabra que hace ya muchos años, Señor, fue escrita, Dios, por su siervo, Dios mío. Pero que hoy, Señor amado, sigue hablándolo, sigue enseñándolo, Señor. Y permítelo, Padre, que haya sabiduría, Señor, en cada uno de nosotros, Dios mío, Padre, para poder entenderlo, Señor. Yo le doy gracias, Dios mío, por esta congregación reunida en este lugar, Señor, y por el privilegio, Dios mío, que me da de estar frente, Señor, oh Dios mío, a cada santo que queda santificado por la muerte de la cruz del Calvario. Gracias le doy, Señor, en el nombre maravilloso de Jesucristo, su Hijo amado, por el cual tenemos entrada a este reino, Señor. Gracias, Dios mío. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios, hermano. Puede tomar asiento. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria sea al Señor. Hemos leído, hermano, estos pasajes donde nos habla de la fe y de las obras. La relación, hermano, entre fe y obras puede distinguirse, pero no puede divorciarse. Alguien que profese fe, amén, tiene que profesar la fe también con las obras. De antemano, mis queridos hermanos, quiero decirle que Santiago no está predicando una salvación por obras. Santiago no está hablando, gloria sea al Señor, que si hacemos obras vamos a ser salvos. No está hablando de eso, gloria sea al Señor. Solo somos justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo, bendito sea el Señor. Pero no por una fe, hermano, que está Santiago diciendo que va a ser por obra o una fe muerta, sino que una fe que da vida. La fe, hermano, de la que Santiago está hablando es una fe viva, es una fe que da vida a aquellos, amén, que llega a ellos. La fe viva produce buenas obras. De esa fe está hablando Santiago, que la fe viva produce buenas obras. O sea que todo cristiano nacido de nuevo, amén, arrepentido, produce en su corazón buenas obras, bendito sea el Señor. La verdadera fe, mi querido, acepta a Cristo como Salvador y como Señor. La verdadera fe no solo acepta a Cristo como Salvador, sino que lo hace Señor de Él también. O sea, que todo cristiano, bendito sea el Señor, que tiene la verdadera fe, que tiene a Cristo en su corazón, y no solo en su corazón, sino que es el Señor de su vida.
Bendito sea el Señor. De esa fe es que Santiago está hablando. La verdadera fe no puede divorciarse también del arrepentimiento. Si alguien dice, yo tengo fe, esa persona, gloria sea al Señor, ha sido arrepentida de sus pecados, porque no podemos, mi querido, divorciar la fe, la verdadera fe, amén, del arrepentimiento. Bendito sea el Señor, porque de otra manera, hermanos, se constituye una fe que no es verdadera, que no es genuina, una fe que es falsa, una fe solo de labio. Bendito sea el Señor. Como más adelante voy a mencionar, como Nicodemo o como el rey Agripa, ellos eran conocedores, amén, en este caso Nicodemo, de la ley, pero solo de labios, solo teóricamente, pero no tenía una fe verdadera en Jesucristo, lo mismo que el rey Agripa. Gloria sea al Señor. Santiago, en el versículo 14, bendito sea el Señor, presenta, hermano, está presentando un tema crucial en cada uno de nosotros los creyentes. O sea, el tema que Santiago está presentando es un tema crucial con respecto a la fe y las obras. Hermano, esto es muy crucial para nosotros los cristianos. También presenta una pregunta. Santiago presenta una pregunta y esta es: ¿qué clase de fe es la que salva? Santiago está presentando esta pregunta: ¿qué clase de fe es la que salva? Gloria sea al Señor. Hoy en día muchas personas dicen creer en Dios y tener fe, bendito sea el Señor. Pero la pregunta es, como la que Santiago está haciendo: ¿qué clase de fe tienen estas personas o no aquellas personas? O ¿qué clase de fe, mis queridos hermanos, tenemos nosotros mismos? Gloria sea al Señor. Mira, le voy a leer el versículo 14 de la Nueva Traducción Viviente. Amados hermanos, ¿de qué les sirve decir a uno que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? O sea que ahí la palabra traducida, mis hermanos, obra, es buenas acciones o acciones justas. ¿Puede, dice Santiago en esta traducción, puede esa clase de fe salvar a alguien? O sea, esa clase de fe sin acciones justas, sin buenas acciones, Santiago dice, ¿puede esa clase de fe salvar a esa persona que profesa tenerla? O sea, Santiago está hablando, hermano, de una fe que no produce obras, que no produce buenas acciones, que no produce un buen comportamiento, que la persona profesa tener una fe, pero no ve un cambio el público en él, o aquellos que no conocen de Dios, o aquellos, amén, que él llama hermano, no pueden ver que en esa persona hay un cambio. Ahora Santiago le pregunta, ¿esa clase de fe puede salvarle? O como diríamos, ¿será verdad que esa persona es salvo? La respuesta es no. La fe que no produce obra no es fe salvadora. O sea, hermano, la respuesta es no puede salvarle, porque la fe que no produce, hermano, obras justas, acciones justas en aquel que profesa tener esa fe, bendito sea el Señor, no puede salvarle, porque no es una fe viva que produce vida en aquel que dice que la posee. Bendito sea el Señor. Efesios 8, para que vean que Santiago no está hablando de una salvación por obra, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe, mis hermanos, que produce buenas acciones, no depende de nosotros, depende de Dios. Y la fe que produce buenas acciones es la fe viva, la que produce vida en aquel que la posee. Gloria sea al Señor. O sea que alguien puede decir, yo tengo fe, pero es posible que esté muerto, porque la fe que tiene no produce vida en él. Y la fe que es viva en Cristo Jesús es aquella, mi querido hermano, que produce vida en aquel que dice que la posee y quiere y busca la manera, gloria sea al Señor, de servir al Señor de una manera genuina. Esa es la fe que produce vida. Ahora, ¿dónde apunta Santiago a que la fe verdadera siempre produce fruto? ¿Dónde Santiago quiere llegar? Produce fruto del amor a Dios y el amor a los hermanos. Ahora, ahí Santiago, mis queridos hermanos, está hablando, gloria sea al Señor. Recuerden que Santiago más adelante va a decir que alguien vio a unos hermanos, les dijo que te vaya bien, acobíjate bien, pero no les dio nada, teniéndolo.
Ahora, de eso es que Santiago nos va a hablar, gloria sea al Señor. Hermanos, si esa fe que alguien profesa tener no produce primeramente amor hacia Dios y amor a su prójimo, a sus hermanos, esa fe que profesa tener no es la fe de nuestro Señor Jesucristo, es una fe, gloria sea al Señor, que Él mismo se ha creado en su mente, en su corazón, pero no es la fe salvadora. Miren lo que Mateo 22:37 dice. Gloria sea al Señor. 22:37, dijo Jesús, le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. 39. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora bien, de esto es que Santiago está hablando, de la fe verdadera, mi querido hermano, que produce ese amor para con Dios, y no solo para con Dios, sino también para con el hermano, para con el prójimo, bendito sea el Señor. Ahora, Santiago, hermano, tiene en mente la fe genuina y viva que produce obras fructíferas en la persona. O sea, que la evidencia, mi querido hermano, de una fe viva es, amén, las acciones justas de aquella persona que profesa tener esa fe. Esas son las evidencias de cada persona que dice tener la fe en nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. En Lucas 19:1 al 10 encontramos a Jesús y a Zaqueo. Gloria sea al Señor. Quiero que leamos del versículo 8 al versículo 10 de Lucas. Gloria sea al Señor. Mire lo que dice Lucas 19:8. Bendito sea el Señor. Mira lo que nos va a decir el versículo 8. Entonces, Zaqueo, aquí, hermano, vamos a ver un ejemplo claro de aquel que tiene la fe verdadera en Jesucristo. Ahora, y con este ejemplo, mis queridos hermanos, nos vamos a examinar a nosotros si de verdad tenemos la fe que produce buenas obras. Dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, cuando alguien, hermanos, acoge la verdadera fe de nuestro Señor Jesucristo, de inmediato su corazón empieza a producir buenas acciones. Y recuerda, hermano, más adelante lo digo, nosotros los seres humanos no podemos ver el corazón de los hombres. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿O qué es lo que van a ver en nosotros? Son las buenas acciones. ¿Cómo la gente o las personas van a saber que nosotros tenemos la fe que salva, la fe verdadera, la fe de nuestro Señor Jesucristo? Por nuestras acciones, amén, como hijos de Dios. Ahora, aquí miramos a un hombre, a un Zaqueo arrepentido y con fe en Jesús. Ahora, hermano, la pregunta es, el día que nosotros confesamos que tenemos la fe de nuestro Señor Jesucristo, ¿nuestra fe ha producido buenas obras o buenas acciones, amén, en el Señor Jesucristo? ¿O la fe que profesamos tener es una fe muerta, que no es viva, que es inútil, dice la traducción, amén, original de lo que Santiago dice? Una fe que no produce obras. Una fe, mis queridos hermanos, que no nos ha hecho hacer un cambio dentro de nuestros corazones. Bendito sea el Señor. Su fe, la fe de Zaqueo, produjo obra. Es lo que produce un verdadero arrepentimiento. La fe verdadera es lo que produce, mi querido, un verdadero arrepentimiento, un genuino convertimiento en el Señor Jesucristo. Y no solo eso. Cuando hay una fe verdadera, consigo viene el amor a Dios y el amor al prójimo.
De eso es que Santiago nos está hablando, mis queridos hermanos, aquí en estos pasajes. La fe verdadera, gloria sea al Señor, trae consigo el verdadero arrepentimiento, el amor a Dios y el amor al prójimo. Bendito sea el Señor. Por eso es que Santiago dice, gloria sea al Señor, que si estas cosas no están, la fe es muerta en sí misma. Amén. Bendito sea el Señor. Le leo Lucas 19:9 de la Nueva Traducción Viviente. Dice: Jesús respondió: la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. La salvación hoy ha venido a este hombre o a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Como los demás sufrieron, Jesús pudo ver su corazón. Las personas que estaban ahí no podían ver lo profundo del corazón de Zaqueo. ¿Qué hermano evidenció que Zaqueo era un verdadero hijo de Abraham? Sus buenas acciones. Que mi querido hermano va a dar evidencia que usted y yo tenemos la verdadera fe que salva, nuestras buenas acciones, las actitudes de nuestro corazón. Aunque las personas no puedan ver el corazón, pero van a ver sus acciones, van a ver las actitudes, van a ver las obras, amén, piadosas de cada creyente que profesa la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mi querido, si la fe que profesamos no está dando buenos frutos, buenas obras, es posible que estemos profesando una fe que no es en el Señor Jesucristo. Es posible que estemos engañándonos a nosotros mismos y no estemos en la fe verdadera. Bendito sea el Señor. Una fe que no produce obras, no es genuina, es falsa. Hermano querido, por eso estos pasajes de Santiago son muy cruciales para la vida del creyente. Una fe que no produce obras, buenas obras, no es genuina, es falsa, no es verdadera. Por eso, mis queridos, tenemos que revisar nuestra vida, ver nuestro andar, ver nuestro proceder. Estamos produciendo obras genuinas en el Evangelio. Estamos profesando una fe verdadera dentro del Evangelio. O solo estamos, amén, proclamando una fe con nuestros labios, como dice Ezequiel 33:32, vaya. Y dice aquí que tú eres a ellos como un cantor de amores, oh, como alaban tu nombre, hermoso de voz y que canta bien, pero oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Oh, qué bonito es la palabra de Dios. Qué bonitos fueron los cantos, yo creo en Dios. Oh, pero no cumple su palabra. Esa es una fe que nos salva. Esa no es una fe genuina. Esa es una fe falsa en aquellos que profesan tenerla. Glorifican, alaban a Dios, pero solo con sus labios. Oh, dicen que es como un buen cantor, qué bonito canta. Gloria sea al Señor, pero no las pondrán por obra, no ponen por obra su palabra. Ahora, mi querido, Santiago nos está dejando al descubierto nuestro corazón. Está poniendo, mis queridos hermanos, ha sacado nuestro corazón y lo está viendo por fuera. Gloria sea al Señor, para que usted y yo podamos darnos cuenta qué tipo de fe estamos profesando dentro de nuestros corazones. Si es genuina o es falsa. O lo que Jesucristo mismo dijo en Marcos 7:6. Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Ahora, la fe, hermanos, que no es verdadera, la fe que no da fruto, la fe que no da buenas acciones, gloria sea al Señor, es una fe hipócrita dentro de aquella persona que la profesa tener. Porque no vive lo que Dios manda y dice. Gloria sea al Señor. Ahora, Santiago quiere que sus lectores no caigan en este tipo de fe falsa, que vivan la fe verdadera. Amén. Que como cristianos renacidos de nuevo den buenas obras, buenas acciones, para que las personas puedan verlas. Ahora bien, cualquiera que se llame cristiano
pero su fe no está produciendo, mis hermanos, buenas obras. Se llama cristiano, pero la fe que profesa tener no está produciendo buenas obras. Es una obediencia, no es una obediencia genuina. O sea, su corazón no está viviendo la palabra. Dice Santiago, a sí mismo se engaña. Santiago 1:22. Ten misericordia, Señor. Hermano, tenemos que revisar nuestro corazón. Hacerle un examen, bendito sea el Señor. La fe que yo tengo está amando al Señor, está amando al prójimo. Es una fe verdadera. Estoy produciendo obras piadosas en mi corazón. Las acciones que yo estoy haciendo son acciones piadosas que glorifican a Dios, que alaban a Dios. O solo es una fe que profeso con los labios, pero que la niego con mis hechos, como dice Tito. Santo, poderoso. ¿Qué tipo de fe tengo? Lo que Santiago quiere dejar claro, que una fe sin obra o acciones justas es una fe falsa en el que profesa tenerla. Bueno, mis queridos, no podemos vivir y morir engañados pensando que tenemos una fe genuina dentro de nuestros corazones, pero nuestras acciones dicen otra cosa. No podemos venir, mis queridos, sentarnos en la banca o en la silla de una congregación, salir después de un sermón, decir qué bonito los cantos, qué bonito es Dios, aleluya, pero no hacer su palabra. Esa es una fe que nos salva, eso es una fe que no es genuina. Gloria sea al Señor, bendito sea Dios. Por eso Jesucristo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Aleluya. Eso es, hermano, amén, la fe verdadera. Versículo 15 al 16, bendito sea el Señor, de Santiago, se lo voy a leer. Vamos a pasar de un solo a estos dos versículos, gloria sea al Señor. Mire lo que Santiago nos va a decir en estos dos versículos, gloria sea al Señor. 15, 16, de la base que tenemos. Así, un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, y en paz, calentados y saciados, pero no les dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué sirve esa fe que tiene ese hermano? Sabía que había una necesidad en ese prójimo, y teniendo y pudiendo ayudarle, lo mandó a aguantar frío, lo mandó tal como iba, y todavía con sarcasmo le dice que te vaya bien. Ahora, Santiago dice, ¿ustedes creen que esa es la fe salvadora? ¿Ustedes creen que esa es la fe que salva? Estos versículos, hermano, describen la fe de alguien o de alguna persona que solo es de palabras sin acciones. O sea, estos versículos, gloria sea al Señor, están descubriendo el corazón de alguien que profesa tener una fe, pero que solo es de labio, pero que no hay acciones. Es como que un esposo le diga a su esposa, oh, yo te amo, pero quiero estar con otra. ¿Usted cree que ese es verdadero amor? O sea, esa es la fe falsa, aquella que dice yo amo a Dios, pero está pegado más al mundo y a los ídolos. Eso es lo que Santiago quiere dejarlos claro, gloria sea al Señor. La fe verdadera tiene amor por el prójimo y tiene amor por Dios. Santiago aquí ilustra un acto de palabras, o sea, solo de boca. Palabras de compasión. Eso es lo que Santiago está ilustrando. Palabras de compasión, pero sin las obras de compasión. Hermano, que te vaya bien. Yo lo siento mucho. Vamos a orar por ti. Vamos a levantar una oración por ti, hermano. Lo que tiene el hermano, en este caso, era necesidad del abrigo y hambre. No necesidad de la oración en ese momento. Ahora, aquí, hermano, lo que Santiago está ilustrando es, gloria sea al Señor, una profesión de fe de labio, pero no de acciones. Una profesión de compasión, pero no una acción de compasión. Bendito sea el Señor. Y es lo que está pasando en nuestros días.
Es lo que está pasando en la llamada iglesia de Jesucristo en nuestros días. Bendito sea el Señor. Ahora bien, Santiago dice, es una fe solo de palabra. ¿Acaso esta fe puede salvarle? Esta fe, mis queridos, solo de palabra puede salvarle. Miren lo que dice Juan, en primera de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios, así como lo de Ezequiel, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Lo que está haciendo es una profesión de fe sobre el labio. Ahora, hermano, como profesante de la fe de nuestro Señor Jesucristo, debemos asegurarnos. Sí, hermano, dije, debemos asegurarnos, amén, que nuestra fe es genuina por medio de nuestras acciones piadosas. Debemos estar seguros, amén, que nuestra fe es genuina, bendito sea el Señor. Por eso, mi querido, de repente es bueno preguntar a un hermano, gloria sea al Señor, hermano, ¿usted cree que yo voy bien en el Evangelio o tengo que arreglar algo que no está bien? ¿Por qué? Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y nos puede engañar. Hermanos queridos, gloria sea al Señor. Santiago quiere que sus oyentes, gloria sea al Señor, no estén profesando una fe falsa, una fe que no es genuina. Les voy a leer el versículo 17 de la Nueva Traducción Viviente. ¿Cómo pueden ver? La fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. La fe, mis queridos, gloria sea al Señor, la fe genuina produce buenas obras. Santiago ya ha puesto el ejemplo en el versículo 15 y el versículo 16. Por tal razón dice que ese tipo de fe, o sea, la fe que no produce obras, está muerta, pues no produce acciones piadosas. Santiago ya ha dejado claro, mis hermanos, que cualquiera que tenga esta fe de labios, pero no está viendo acciones justas, que no está produciendo obras, Santiago dice que esa fe está muerta. En otras palabras, es una fe falsa que no salva. Santiago dice, está muerta en sí misma. No da vida a nadie. No puede salvar el alma de aquel que profesa tenerla. Porque está muerta. No puede levantarlo. Es una fe sin acción. Es una fe, hermano, falsa en esa persona. Aleluya. Es una supuesta fe sin obediencia. Escuche bien lo que dije, hermano. Es una supuesta fe sin obediencia. No es fe ni siquiera, sino que es una supuesta fe, pero no lleva obediencia a lo establecido por Dios en su palabra. Bendito sea el Señor. Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos, gloria sea al Señor. La supuesta fe que alguien profesa tener, pero no obedece a la palabra de Dios, es una fe falsa, no es una fe verdadera. Bendito sea el Señor. Mira el versículo 18. Ahora bien, alguien podría argumentar, se lo estoy leyendo de otra traducción, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe. Ese es el argumento que escuchamos a diario. Otras buenas acciones, pero dice él, yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo le mostraré mi fe con mis buenas acciones. Bendito sea el Señor. Yo le mostraré mi fe con mis buenas acciones. Aquí Santiago desafía a cualquier persona o a cualquier profesante de la fe, gloria sea al Señor, a que le demuestre, amén, una fe visible por medio de sus acciones. Este es el tema central, hermano. Presentar nuestra fe, una fe visible, amén, por medio de nuestras acciones. Aleluya. Recuerde, mi querido, que ya dije atrás, las personas no van a poder ver nuestro corazón, las personas van a ver el cambio que hay en nosotros, un cambio visible a la vista de los demás. Amén, así es.
Ahora, hermanos, si la fe que profesa tener no ha hecho un cambio visible al ojo humano, es posible que cualquiera que esté sentado aquí o nos escuche esté profesando una fe falsa, no es una fe viva que da vida a aquel que llega. Bendito sea el Señor. Jesús, hablando de los falsos profetas en Mateo 7:20, dice: así que por sus frutos los conoceréis. Ayúdanos, Padre amado. Hermanos queridos, la gente no nos va a conocer a nosotros porque digamos que somos cristianos. La gente espera ver buenas acciones, buenas actitudes piadosas en todo aquel que profesa la fe en el Evangelio. Bendito sea el Señor. Por eso es que muchos se llenan la boca, hermano, y a mí me da un tipo de enojo cuando veo gente saltando en las iglesias, haciendo cualquier tontería. Pero no es cristianismo verdadero, no es fe verdadera. Pero ahí en la calle son personas que profanan el nombre de Dios con su testimonio, con sus hechos. Esa es la fe que Santiago está diciendo, que sea una fe genuina, que nos aseguremos que la fe que profesamos sea una fe que nos ha salvado, una fe, hermano, que ha hecho un cambio en cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. Mire lo que Jesús dijo en Mateo 5:16. Póngale atención a este versículo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestra buena fe, para que vean buenas vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, hermano, ¿qué es lo que Santiago quiere con los oyentes o lectores en aquel momento que Santiago escribió esta carta? Que las acciones justas de ellos glorificaran a Dios y que las personas pudieran decir de ellos: estos son verdaderos hombres y mujeres que se han arrepentido y que son regenerados por el poder de Jesucristo. ¿Por qué? Porque podemos ver sus buenas acciones en ellos. Ahora, hermano, dicho eso, surge una pregunta. ¿Podrá la gente que nos conoce decir de nosotros por nuestras acciones: ese es un verdadero cristiano? ¿Ese profesa la fe verdadera? ¿Podrán decir de nosotros tal cosa? ¿O podemos alumbrar, como Cristo dijo, para que vuestras buenas acciones o buenas obras glorifiquen a Dios? Hermanos queridos, si eso no está sucediendo, debemos de examinar la fe que profesamos y ver si de verdad, gloria sea al Señor, estamos en la fe salvadora. Aleluya. En otras palabras, las personas pueden mirar la fe de un cristiano, pero si sus buenas acciones u obras son malas o buenas. ¿Cuántos de nosotros conocemos a personas que llamanse cristianos, pero cuando miramos su proceder nos damos de cuenta que no son cristianos? Que son personas, hermanos, que profesan una fe de labios. Mira Hebreos 10:24 lo que nos dicen: y considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras. Hermanos queridos, las buenas obras de la fe genuina no solo es visible a los demás, sino que estimula a las demás personas a vivir como verdaderos cristianos. Por eso es que en las congregaciones donde se predica la genuina palabra de Dios, estimula a las personas a vivir para Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor, porque es una fe verdadera, es una fe, amén, que Jesucristo ha puesto en cada corazón de los oyentes. Aleluya. Ahora bien,
La fe salvadora por medio de las acciones, por medio de las obras, por medio de aquello que usted hace, por medio de obras justas, no solo es visible, sino que puede estimular a las demás personas. Oh, yo quiero ser como ese hermano. Yo quiero caminar como ese hermano. Ese hermano es piadoso. Y cuando se muere un hermano piadoso, ¿cómo duele? Uno quisiera que nunca se muriera. Porque lo tiene, hermano, no quisiera ser así. Ahora, es lo que produce una fe verdadera. La pregunta es, ¿la fe que profesamos, hermano, está produciendo acciones justas en nosotros? ¿Pueden ser visibles a los ojos de los demás? Miren lo que Santiago dice, versículo 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero no porque crean y tiemblan, gloria sea al Señor, obedecen la doctrina de Dios. Ellos aborrecen la verdad y aborrecen al que la dio. Hermano, esa es una fe falsa, solo de labios. La fe falsa aborrece la doctrina, aborrece la verdad de Dios. Y no solo aborrece la verdad de Dios, aborrece a aquel que la dio. Bendito sea el Señor. Por eso Santiago quiere que los lectores de su carta se aseguren, gloria sea al Señor, que están viviendo una fe verdadera. Santiago dice, tú dices tener fe, está bien, porque crees que hay un solo Dios. O sea, Santiago dice, está bueno, eso no es malo. Pero el problema es que tú tu supuesta fe, o sea, tú crees que hay un Dios, pero tu supuesta fe es sin obediencia a la palabra de Dios. Hermano, la supuesta fe de muchos es sin obediencia a la palabra de Dios. Esa es una fe falsa. Esa fe no es una fe verdadera. Bendito sea el Señor. La fe de los demonios no salva a nadie. La fe falsa. La fe salvadora no solo es, hermano, una teoría en la cabeza de la persona. Es una práctica en la obediencia. Eso es lo que Santiago quiere dejar claro, gloria sea al Señor, a los lectores de su carta. La fe salvadora, amén, no solo es una teoría en aquel que la escucha, en aquel que la profesa. Es una práctica en el vivir diario. Amén. Bendito sea el Señor. Ahora el versículo 20. Mire cómo Santiago va a llamar a ese tipo de persona. Santiago lo llama hombre vano. Santiago dice hombre vano, para demostrarle que la fe sin obra es muerta. Y pone el ejemplo, aquí, hermano, esto que voy a decir en este tiempo que nos falta es muy crucial para entender todo lo que antes he dicho. Santiago va a poner de ejemplo a Abraham, versículo 21 y versículo 23. Mire lo que Santiago va a decir, del 21 al 23. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Bien, hermano, en estos pasajes que hemos leído, quiero que tengamos en cuenta que Santiago nos está enseñando una justificación por obras. Santiago no está diciendo que Abraham fue justificado por obras, bendito sea el Señor, sino que el punto de Santiago es probar cómo Abraham demostró su fe por medio de las obras en obediencia a Dios. Ahora, Santiago pone el ejemplo de Abraham para demostrar cómo Abraham demostró su fe por medio de las obras. Este es el punto central, hermano, de estos pasajes que hemos leído, gloria sea al Señor. Ahora, ¿cómo Santiago va a probar que Abraham era un hombre de fe? Gloria sea al Señor. Y cómo Abraham demostró su fe por medio de las obras. En Génesis 15, Dios promete a Abraham un hijo. Pero en el versículo 6, dice que Abraham, después que, del 1 al 5, después que Dios le promete un hijo, el versículo 6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham le cree a Dios, Abraham era un hombre de fe. En el versículo 6 le cree a Dios lo que Dios le había dicho, amén.
Y eso le es contado por justicia. Y ese pasaje es el que Santiago está tomando para poner ejemplo, amén, a sus lectores. Aquí Abraham aún no había recibido, hermano, el pacto de la circuncisión. Recuerde que el pacto de la circuncisión fue en el capítulo 17 del mismo libro de Génesis. Pero creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, ese es el punto de Santiago. En Génesis capítulo 22, Dios ordena a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Hasta en el capítulo 22, amén, de Génesis, Dios ordena, ya Abraham tiene un hijo, pero Dios le ordena que lo sacrifique, bendito sea el Señor. Pero quiero que leamos, hermano, el versículo 9 al 12. Versículo 9 al 12. Miren lo que dice. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña. Y ató a Isaac su hijo y lo puso en altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Ahora, hermano, ¿cuál es el punto de Santiago? Cuando Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Ahora, Santiago lo va a demostrar con el ejemplo de Abraham. Abraham, Dios ya lo había justificado en el capítulo 15, versículo 16, antes de la circuncisión del capítulo 17. Ahora, Santiago lo pone por ejemplo y dice: ¿cómo la gente, o cómo el mismo Abraham supo que había fe en Dios en él? Demostrado por las obras, como trayendo a su hijo Isaac y entregarlo a Dios en obediencia. Y eso es, mis queridos hermanos, lo que va a demostrar en cualquiera que profese fe, sus acciones de fe delante de Dios en obediencia a Él. Vuelvo y digo, si en nosotros, mis queridos, solo profesamos una fe sin acciones, esa fe no es genuina. Santiago toma este ejemplo para demostrar que la fe de Abraham o la justificación de Abraham fue demostrada por medio de la fe, presentando a su hijo Isaac en el altar. No es que Abraham haya sido salvo por las obras, no. Abraham fue justificado antes de llevar a Isaac al altar. Abraham ya había sido justificado. Ahora, ¿qué demostró que Abraham tenía fe en Dios? Cuando vino y trajo a su hijo en obediencia al Señor. Ahora, ¿qué Dios nos está pidiendo? Y nosotros estamos profesando una fe, pero no nos podemos deshacer de aquello que Dios nos está pidiendo. Que lo deshagamos, sea pecado, sea lo que sea, pero decimos amar a Dios, pero lo negamos con nuestra actitud. Bien. Eso es lo que, donde Dios ordena a Abraham. Aleluya. Este es el punto de Santiago. Abraham tiene fe, pero su fe fue visible con la obediencia a Dios con sus buenas acciones. Ahora bien, Santiago va más allá. Si ese ejemplo no es suficiente, presenta también, gloria sea al Señor, en el versículo 25 de Santiago, de la base que tenemos, gloria sea al Señor, en el capítulo 25 de Santiago, capítulo 2, amén. Ahora Santiago presenta otro ejemplo. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras, él pregunta, cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Ahora Santiago, si el tema de Abraham no es suficiente para probar
que la fe verdadera tiene que ser visible por medio de las acciones, pone ahora a aquella mujer, a Rahab, la ramera, bendito sea el Señor. Y esta mujer ya había sido, o ya tenía fe en su corazón, mas sin embargo, su fe fue visible al ojo humano, al ojo de los espías que llegaron, cuando recibió a los mensajeros y los envió o los protegió y los mandó por otro camino. Nadie sabía que esta mujer tenía fe. Es posible, mis queridos hermanos, aquí haya alguien que nosotros no conocemos, amén, que haya hecho una profesión de fe verdadera y haya fe en su corazón. ¿Qué es lo que va a evidenciar esa fe? Sus acciones justas como creyente. Eso es lo que da evidencia, y eso es, hermano, lo que dio evidencia que Rahab la ramera era una mujer de fe que creía al Dios de los israelitas. ¿Qué es lo que va a hacer, mi querido hermano? Amén. Que la gente vea que usted y yo tenemos una fe verdadera, las acciones justas que salen de nuestro corazón. Eso es lo que puede la gente ver. Hermano, aquí estamos hablando en esto de esta mujer, de acciones justas visibles al ojo humano. La gente, mis queridos, está viendo acciones justas visibles a ellos. ¿O solo somos cristianos profesantes de una fe solo cuando venimos a un servicio a este lugar? ¿Cuál es la fe que estamos profesando como cristianos? Eso es lo que Santiago quiere, gloria sea al Señor, amén, que entendamos. Que la fe verdadera, la fe salvadora, la fe que justifica, da buenas obras en aquel que la profesa. Y no solo se queda ahí Santiago. Ahora ve al versículo 26. Ahora, hermanos, que este Santiago era práctico, gloria sea al Señor. Ponía Abraham, ponía Rahab la ramera, pero no se queda ahí. Va al versículo 26 y dice de esta manera, gloria sea al Señor. Mira lo que va a decir Santiago. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Ahora, todos sabían que cuando alguien moría, el espíritu salía. Este ejemplo, hermano, todos podían entenderlo. Y yo creo que nosotros también. Amén. Él dice, el cuerpo sin el espíritu está muerto. Así es la fe sin obras. Si en un cristiano no hay obras justas, después que es salvo y que dice y profesa fe, es posible que su fe que está profesando no es una fe verdadera que lo ha salvado. Eso es lo que Santiago quiere, hermano. Estos pasajes que rápidamente hemos visto, quiere que aprendamos. Que la fe verdadera produce buenas obras, produce obras justas, gloria sea al Señor. Ahora, podemos mirar, imagínense que aquí, mis queridos hermanos, voy a amplificar este ejemplo, este punto de Santiago, el versículo 26. Imagínense que aquí hubiéramos este grupo de personas, pero que no tuviéramos espíritu. ¿Cómo estuviéramos? Capítulo 37 del libro de Ezequiel, ¿cómo estaban? ¿Qué pasó cuando Dios les puso espíritu en ellos? Se levantaron y fueron un gran ejército. Este es el punto de Santiago, mis queridos. Si su fe que profesa, o la fe que yo profeso, no tiene obra, es como un cuerpo sin espíritu. No hay vida. Es una fe muerta. Es una fe inútil, dice la traducción viviente. Nueva traducción viviente. Una fe inútil. Una fe que no produce vida, gloria sea al Señor. Concluye Santiago, así también la fe sin obra es muerta. Aleluya. Ahora, hermano, concluyo diciendo que no basta profesar una fe y decir soy cristiano. Decir soy cristiano, tengo fe, pero nuestras acciones son contrarias a lo que profesamos. Nicodemo, por ejemplo, aprobaba que Jesús venía de Dios. O sabemos, Señor, que tú vienes de Dios. Ahora, pero el problema era que don Nicodemo, gloria sea al Señor, no tenía fe en Jesucristo. No tenía una fe salvadora. Él decía, creemos, hermanos, no basta solo aprobar la doctrina de Dios. No solo basta aprobar una fe, sino que de esa fe salgan hechos, salgan obras justas, salgan, hermanos, de eso que puede ver la gente.
Que las personas digan, no, yo este lo conocí antes, pero ahora es completamente diferente. Oye, una persona diferente, yo puedo dar testimonio de él. Habla diferente, camina diferente, se viste diferente, está transformado, algo le pasó. Como Pablo. Pero si esa fe, mi querido, que está profesando, no ha hecho ese cambio en usted, yo le aconsejo que venga al Señor Jesucristo y se arrepienta de sus pecados. Porque no está profesando la fe verdadera. Bendito sea el Señor. Otro ejemplo de un mero conocimiento y aprobación a Dios. El rey Agripa, Hechos 26, 27. Casi por poco me convences, Pablo. Y Pablo le dice, yo sé que tú crees en los profetas, pero no tenía una fe salvadora. Pablo sabía, gloria sea al Señor, que este hombre creía en los profetas. Así como pueden haber muchos profesantes de la fe que dicen creer en Dios, pero no hacen lo que Dios manda. Hermano, eso no es evangelio. Esa no es la fe en el Señor Jesucristo. La fe en el Señor Jesucristo lo transforma a uno. Lo hace diferente. Ya nuestras obras, nuestros hechos, nuestro andar, nuestras acciones, nuestras actitudes ya no son las mismas. Ya son diferentes. Nuestra manera de hablar ya no es la misma. Ahora es diferente. Ahora nuestras palabras ya no son ociosas. Hoy son palabras que glorifican a Dios. Eso es la fe salvadora. Eso es lo que Santiago quiere, mis queridos hermanos. Que no solo los lectores hace más de 2000 años supieran, sino que nosotros hoy también. Para que no vayamos a morir engañados, pensando que estamos en la fe verdadera que salva y estemos alejados de ella. Bendito sea el Señor. Que nos volvamos, si que pudiéramos estar desviados a la fe salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Eso es el punto de Santiago. Por eso trajo el ejemplo de Abraham, el ejemplo de Rahab y el ejemplo del cuerpo, para demostrar que la fe sin obras es una fe muerta. Cualquiera de nosotros, mis queridos, que en este lugar pueda estar profesando la fe, pero no produce obras justas en él, es posible esa fe que está profesando no es la fe bíblica, no es la fe que produce obra en el corazón del creyente. La fe que transforma, mis queridos hermanos, es aquella fe, amén, que cuando la recibe, gloria sea al Señor, hace un cambio en la persona. Lo transforma, gloria sea al Señor. Es diferente, es totalmente diferente, gloria sea a Dios, como el caso de Zaqueo. Zaqueo había robado mucho a sus connacionales. Ahora él se arrepiente y Jesucristo dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Cómo los demás supieron? Por sus acciones. Cuando él dijo, yo devolveré. Eso es, hermano, lo que la gente puede ver en nosotros. La gente no puede ver su y mi corazón. La gente va a ver las acciones nuestras. Amén. Y ahí, hermano, es donde vamos a demostrar que somos verdaderos cristianos, profesantes de una fe verdadera. Gloria para siempre. El tema era la fe que salva. Ese es el tema, la fe que salva. Si la fe que profesamos, hermano, no ha producido salvación en nosotros, ¿qué tipo de fe hay dentro de nosotros? ¿Cuál es la fe que estamos profesando? Pero espero que los que aquí reunidos, mis hermanos, tengamos la fe que es en el Señor Jesucristo, la fe que salva a aquellos que la escuchan y la profesan. No seamos, hermanos, solo como Nicodemo, no seamos solo como Agripa, sino que seamos verdaderos hijos de Dios. Donde quiera que vayamos, gloria sea al Señor. El nombre del Señor Jesucristo sea exaltado, sea glorificado por nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestro andar diario. La fe que Santiago nos manda en este pasaje es una fe práctica, gloria sea al Señor. Hermanos, que Dios se les bendiga. Sigamos adelante en nuestro Señor Jesucristo, amén. Y que el Dios del cielo dé la fuerza cada día, cada momento para seguir adelante en este santo evangelio. Y los jóvenes que están en este lugar, gloria sea al Señor,
yo les insto a que sigan dependiendo del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, amada iglesia. Amén. Gloria a Dios.